Pues bien, estamos aquí en la Glorieta Violeta, que fue nombrada así en conmemoración del movimiento feminista, que primeramente fue la Glorieta de Simón Bolívar. Y pues bien, está exactamente enfrente de la Fiscalía Federal de Justicia Federal, que quiere decir que atiende a los asuntos de orden mayor, como cuando los servidores públicos se coluden para cometer ilícitos contra la población, como es el lavado de dinero, como es la trata de personas, como es manejos de dinero de grandes cantidades dentro del estado o bien a nivel masivo, ¿no? Cómo vender las plazas, como la venta masiva de plazas. Pues bien, los temas que tienen que ver con los funcionarios públicos que se coluden con otros para saquear al pueblo. Estos saqueos tienen muchas repercusiones y eso es el empobrecimiento de la población civil en las diferentes entidades. Por supuesto, se ve reflejado directamente en la falta de alimentación, vivienda, seguridad, servicios. Y pues nada menos las mujeres madres autónomas, somos unas de los grupos que se han visto más desfavorecidos en el tema del acceso a los servicios y a y el acceso a la riqueza. A la riqueza en general, ¿no? Al acceso a los insumos, al acceso a los derechos, al acceso a la justicia. Para ese tema para ese tema de las necesidades de las madres, hay que atender primero temas a nivel local y luego a nivel federal. El tema de las madres autónomas refiere en mucho a que siendo madres, parece ser que padecemos castigos sociales. Castigos sociales como nos niegan el trabajo, nos niegan los horarios accesibles para ir por nuestros hijos a las escuelas, nos niegan las rentas, se burlan de nosotros aún no obstante hemos pagado las rentas, nos niegan el acceso a muchos servicios somos como el sujeto vulnerable, asaltable, a quien negarle los servicios porque no alzaremos la voz, porque estamos preocupadas siempre porque fácilmente quieren amenazarnos a través de lastimar a nuestros hijos. Y eso es un tipo de ataque no solamente para con las madres en general, para con las madres autónomas, las madres que hemos decidido no relacionarnos o mantener una relación directa y cohabitante con los padres porque son agresores, porque prefieren mantenerse en la adicción, por innumerable cantidad de situaciones que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos. Hemos preferido ser madres autónomas y también muchas hemos decidido no hacer los trámites de alimentación porque el Estado nos obligaría a llevar a nuestros hijos a pasar el tiempo con estos deudores alimenticios que no solo son deudores, sino que son agresores y que además no nos asegura una pensión alimenticia suficiente para atender a todas las necesidades que nuestros hijos tienen. Y eso es de vivienda, de alimentación, de gastos educativos, de gastos de transporte y de todos los servicios, internet, agua, luz, gas, material didáctico, algunas emergencias ocasionales. No obstante de que en la Ciudad de México tenemos el beneficio de que hemos logrado acceder a una tarjeta de beca para los niños, esto no es para todos en México, de modo tal que la educación sigue siendo un privilegio. Y aquellas que afortunadamente
pudimos llegar a la universidad o tenemos un poco el acceso a las letras, pues tenemos la oportunidad de alzar la voz para poder notar que estas irregularidades, estos castigos sociales, estos vacíos legales nos ponen aún en mayor riesgo social. Somos vistas como los sujetos asaltables, como los seres inferiores, las mujeres inferiores, que nunca accederemos a una vida tranquila porque los horarios de las escuelas y los trabajos no nos van a cuadrar, los trabajos se nos van a negar. Si tuviéramos alguien que nos ayude a cuidar a los niños, pues seríamos muy afortunadas, pero cuando nuestras propias familias están llenas de agresores y de mujeres en contra de las infancias, pues definitivamente somos mujeres logrando el reverdecer de la humanidad en vulnerabilidad. Y queremos dejar de ser vulnerables. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque atendemos la necesidad de nuestros hijos, no obstante todos estos castigos sociales y no obstante las complicaciones que en general cualquier casero o cualquier rentero nos pueda generar. Hemos sido asaltadas, hemos sido despojadas de nuestros espacios de hábitat, nos han negado a hacer las diligencias pertinentes en las diferentes delegaciones. El Instituto de las Mujeres no ha sido el vínculo suficiente para que los infractores sean detenidos en las diferentes delegaciones. Las delegaciones y los MPs descentralizados del búnker no tienen una especialización en atención a las infancias, no tienen especialización en necesidades de las madres autónomas y tampoco tienen ninguna especialización en canalizarnos para que tengamos abogados especializados también que verdaderamente den seguimiento a las diligencias. Desafortunadamente los abogados que te propician los MPs en las diferentes delegaciones es momentáneo y muchas veces no leen las carpetas de investigación. Al no leer la carpeta de investigación quedamos en un vacío que hace mucho más tardía la atención y eso complica el acceso a la justicia, casi lo hace inviable, irresoluble, imposible. Las madres autónomas merecemos una vida digna y nuestros hijos también. Nuestros hijos logran acompañarnos a todas partes, al trabajo, a caminar por la ciudad para estar siempre en resguardo de sus madres. Tenemos innumerable cantidad de diferentes casos de madres que hacen horarios extenuantes y todavía llegan a hacer tareas y todavía no son bien remuneradas y aún estando logrando sacar adelante a sus hijos, cualquier abusador quiere despojarnos, asaltarnos, maltratarnos o condicionarnos el acceso al trabajo a cambio de sexo, condicionarnos el acceso a la renta a cambio de sexo. Entonces nosotros tendríamos que pagar sexo y dinero para poder acceder al trabajo, sexo y dinero para poder acceder a una renta, sexo y dinero para poder acceder a los servicios dentro de un inmueble, no obstante estemos pagando. Entonces, parece ser que socialmente estamos desposeídas, desatendidas y castigadas. Somos las mujeres, madres, castigadas, las maternidades castigadas. No obstante estamos en ciudad, no quiero pensar y no quiero platicar, pero afuera de la ciudad, donde no hay servicios ni médicos, muchísimas veces la situación es aún más cruel. Y siendo más cruel,
estamos hartas, estamos enojadas y no es justo. Nosotras trabajamos y pagamos nuestro servicio y pagamos y atendemos nuestras cuentas y no merecemos ser asaltadas, inferiorizadas o mal vistas o condicionadas a sexo. Somos mujeres, madres, que hemos logrado y estamos logrando el reverdecer de la humanidad, que cuidamos a nuestras infancias y a las todas. Estamos hartas de que nos sigan viendo como los sujetos asaltables y vulnerables para ser amenazadas a través de nuestros hijos. Muchas mujeres que no tienen hijos y aún las que prefieren defender a esos caseros abusadores, a esos empleadores abusadores, esas otras mujeres tratan de atacarnos a través de nuestros hijos. Eso es un machismo generalizado en contra de las maternidades y de las infancias. Y eso no es viable. No es justo. No es revolucionario. Y no es digno. Así que invitamos a todas aquellas mujeres, madres en defensa de las infancias, a organizarse, a encontrarse, a platicar de los temas, a debatir los temas, a discutirlos y a negarse a seguir siendo mujeres vulnerables, atacadas y castigadas, social, económica, políticamente y sin acceso a la justicia real, auténtica, que valga la pena. Somos colectivas que estamos organizándonos. Y asimismo, como a mí me ha pasado, a muchas más las han robado, las han despojado, las han amenazado y las han tratado de asesinar por el simple hecho de ser madres y de no querer negociar económicamente con otras mujeres, con mujeres. Los hombres caseros, los hombres empleadores, no negocian económicamente con mujeres en muchísimas ocasiones. Es un uso y costumbre. Los negocios los llevan los hombres. Y cuando una mujer tiene la capacidad de decidir económicamente, prefieren negarle el trabajo o sabotearla, o negarle la renta y sabotearla, negarle los servicios y sabotearla, y de esa manera amedrentarnos, para que entonces nosotras mantengamos silencio y evitemos la denuncia, y luego entonces, no obstante pago, nosotros seamos quienes salimos huyendo simplemente, despojadas, sin dinero, sin ahorros y muchas veces sin casa. Convocamos a las mujeres madres para que juntas logremos exigir el acceso a la justicia y una vida digna para nosotras, nuestras maternidades y nuestras infancias. Pertenezco al colectivo Madres Autónomas y exigimos 4 puntos. 4 puntos básicos. El acceso a las listas del INVI. Desde el momento en el que estamos gestando y estamos seguras y claras que vamos a elegir ser madres y parir. Las mujeres madres necesitamos acceso al INVI, necesitamos acceso a la vivienda. Si hay mecanismos, necesitamos que sean accesibles. Acceso al INVI para tener vivienda y ser propietaria, madre, autónoma. Acceso y generación a un fondo económico de alimentación, no para útiles, no para ropa, no para zapatos, para alimentación. Un banco de alimentos al que se accederá a través de una tarjeta de alimentos por niño. Tarjeta de alimentos por niño. 3. Acceso a escuelas de tiempo completo con artes, con culturas originarias
especializaciones, gente especializada de universidades, educados en la educación, especialistas de la educación y además sin tareas. ¿Por qué? Porque los niños merecen tener tiempo libre para jugar y para pasar tiempo con sus madres, y sus madres merecen tener el tiempo para ocuparse de el divertimento y el descanso. Tenemos derecho de descansar. Es un derecho humano. Y la crianza respetuosa se basa en tener el tiempo libre para que la madre como el niño, la madre como la infancia, tengan tiempo de estar relajados y convivir tranquilamente, sin la prisa, sin la obligación de ocuparse de otro trabajo extenuante, aparte del trabajo remunerado y los trabajos no remunerados del hogar. Y número 4, acceso a las medidas cautelares de protección a las mujeres en directo y en amplio social. Los policías, aún en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, específicamente en el sector 14, junto a una estación de policía, se ha negado innumerablemente, cantidad de veces, a atendernos. Las patrullas moradas no llegan. No son veredas seguras porque ellos no llegan a la atención a las mujeres, porque se coluden con los asaltantes. Y cuando se coluden con los asaltantes, entonces nos despojan de todo, de nuestros ahorros, de las cosas que compramos para nuestros hijos, y nos amedrentan. Y resulta que las mujeres trabajando tenemos que salir escapando de cualquier estúpido asaltante adicto que es protegido por los policías y y se niegan entonces a atender el código Águila. El código Águila no es suficiente. Lo mismo que el trámite de pensión alimenticia nunca fue suficiente, porque al final el deudor termina pagando lo que se le antoja. 200 pesos al mes, 200 pesos por semana, si bien te va. Parece una burla a nuestra maternidad. Somos sagradas, somos madres, mujeres, madres, y estamos sacando adelante la infancia de este país y de este planeta. No estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo respeto. Somos mujeres, madres, trabajando y logrando. No somos mayoría del mundo. Pero la historia gacha de la humanidad, la historia fea de la humanidad, la historia terrible, deshonrosa de la humanidad, ha sucedido cuando una madre ha tenido que ir a trabajar y dejar abandonados a sus hijos un ratote durante todo el día, y justo esos hijos son los hijos que son asaltantes, que son malvivientes, que hacen daño, que han sido maltratados por otras personas que no son su familia, que no han sido protegidos. Esa historia terrible no tiene que repetirse. Y todo se resuelve con el solo respeto a las madres y cuidando nuestro tiempo de descanso, nuestro acceso a la alimentación y a los servicios, la protección de las medidas, el acceso a las medidas cautelares para que el agresor no se acerque a nosotros, siendo que ya lo hemos identificado, y aquel policía que se niega a levantar al agresor teniendo la diligencia, el código Águila y la identificación exacta del tema y del caso y la diligencia. Si el policía se niega, el policía ya ha caído en un desacato constitucional. Necesitamos no solo el código Águila, necesitamos las medidas cautelares de resguardo para que el agresor no tenga derecho de acercársenos. Y penalización al policía en directo cuando ha desacatado la orden, sin hacer diligencias lentas que entorpezcan el logro de esta diligencia. Pues bien, son estos 4 puntos. El acceso a las listas del INVI por ser madres,
el fondo de alimentos para madres con una tarjeta por niño, para alimentos específicamente. El acceso a las escuelas de tiempo completo sin tareas para defender el descanso y la tranquilidad de las madres y los niños, derecho al juego, derecho a la crianza respetuosa, derecho a la tranquilidad, al descanso de la madre y derecho a las medidas cautelares, siendo que ya identificamos a los agresores. Y eso incluye que los policías sean también amonestados en sus trabajos y en el pago de su sueldo, en tanto que no atienden las diligencias y o hacen tardío los procesos para el acceso a la justicia. Somos madres y merecemos respeto. Y no estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo el producto de nuestro trabajo. Porque trabajando en lugares fijos o trabajando por la libre, nosotras sacamos adelante a las infancias, para que la historia terrible de la humanidad nunca más vuelva a repetirse de mala manera, otra vez, generación tras generación. No somos vulnerables, somos trabajadoras. Y logramos el día a día, en honor y canto, como las grandes abuelas. Y no hay un solo niño alrededor de nosotras que pueda sentirse desprotegido. No hay un solo niño alrededor de nosotras que no sea protegido, cuidado, atendido, alimentado, acompañado, guiado. Somos madres y salvamos al mundo cada día con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con todo el cariño. Y no merecemos ser maltratadas ni castigadas socialmente. Somos madres y sí somos implacables defendiendo a nuestros hijos, porque no estamos haciendo nada malo, estamos cuidándolos a todos. Somos el reverdecer de la humanidad y las infancias no se tocan, se protegen.